Es Josué Zúñiga, soy compañero de sexto año de medicina. Un saludo para aquellos que me conocen y para los que no, pues un gusto. Esta noche vamos a impartir el tema de semiología pulmonar. Es para mí un placer poder compartir un poco de conocimiento y espero que les sirva para su formación académica. Vamos a dar inicio. He intentado hacer la presentación de una manera un poco didáctica y trataré de hacerlo lo más breve posible para que no se aburran. Empezamos. Vamos a dividir la ponencia en dos. Primero, la anatomía y el examen físico. Vamos a hablar un poco de la anatomía porque necesitamos precisar nuestra área de trabajo. Entonces, vamos a hablar, como es la semiología pulmonar, vamos a definir el tórax. El tórax es una jaula de hueso, de cartílago y músculo. Para ello, tiene ciertos límites. Tenemos el límite anterior, que lo compone el esternón, el manubrio y la apófisis sifoides y los cartílagos costales anterior. Lateralmente está delimitado por los cuerpos de las costillas y posterior por las 12 vértebras torácicas. Algo muy importante a recalcar acá es los principales músculos de la respiración, que son el diafragma y los intercostales. Una vez delimitado ya nuestra área de trabajo, que es el tórax, también vamos a delimitar los diferentes diámetros que tenemos. El diámetro anteroposterior, que está delimitado anteriormente por el esternón y posterior por las vértebras torácicas. Y el diámetro transverso, que está delimitado entre los cuerpos de las costillas derechas e izquierdas. En el interior del tórax está dividido en tres espacios, que comprende a la cavidad pleural derecha, el mediastino y la cavidad pleural izquierda. Ahora vamos a ahondar un poco más sobre las estructuras anatómicas. Empezamos con la tráquea. La tráquea es un conducto fibrocartilaginoso compuesto de 15 a 20 anillos cartilaginosos abiertos hacia atrás. Se extiende desde C6 y termina dividiéndose en bronquio principal izquierdo y bronquio principal derecho a la altura de T4 y T5. Esto es muy importante porque dependiendo, si nosotros conocemos la anatomía, así vamos a encontrar los hallazgos semiológicos. Algo muy importante a recalcar, que mide de 10 a 11 centímetros de longitud y tiene un diámetro de 2 centímetros. Esto es otro punto importante que quiero que guarden en su memoria, los diámetros, ¿ya? Porque a lo largo de todo el árbol traqueobronquial van a ir subdividiéndose los diámetros. Seguimos un poco más abajo. ¿Qué nos encontramos? Con los bronquios, bronquio derecho y bronquio izquierdo. Cabe recalcar que son los principales. Bien, el bronquio derecho, vamos a empezar con él. La longitud es de 2.5 centímetros, tiene un diámetro de 1.5 centímetros y una orientación vertical. Posteriormente, el bronquio, como ustedes pueden observar ya, se sigue subdividiendo en bronquios primarios, que en el caso del bronquio derecho va a tener 3, uno para cada lóbulo del pulmón. Y estos bronquios primarios a su vez se siguen subdividiendo en bronquios secundarios, bronquios terciarios y así sucesivamente. Eso es muy importante conocer los diámetros y la orientación, ya que, por ejemplo, si un cuerpo extraño ingresa por la vía aérea, va a depender del tamaño del cuerpo extraño, pero hay más posibilidad que recorra al bronquio derecho. ¿Por qué? Por la orientación vertical y por el diámetro, que es mayor. El bronquio izquierdo tiene una longitud de 4.5 centímetros, diámetro de 1 centímetro y una orientación más horizontal. Este, a su vez, se subdivide en dos bronquios primarios, uno para cada lóbulo del pulmón izquierdo, y a su vez también se sigue subdividiendo en bronquios secundarios, bronquios terciarios.
Como ya les había introducido antes, vamos a hablar ahora sobre los pulmones. El pulmón derecho tenemos los tres lóbulos, ¿verdad? Lóbulo superior derecho, lóbulo medio derecho y el lóbulo inferior derecho. En cambio, el pulmón izquierdo únicamente contamos con dos lóbulos. Lóbulo superior izquierdo y el lóbulo inferior izquierdo. Ahora bien, si se fijan, vamos de lo más externo o de lo más general a lo más específico. Vamos viendo cómo se va ramificando todo el árbol traqueobronquial. Seguimos con la zona respiratoria. Aquí ya estamos hablando del parénquima propiamente dicho de los pulmones. Y lo que yo les mencionaba, aquí pueden ustedes observar cómo se viene subdividiendo la tráquea, después en bronquios, primarios, secundarios, terciarios, incluso llega a los bronquiolos terminales. Todo esto es la zona de conducción. Y después aparece la zona respiratoria, que son los bronquiolos respiratorios, compuesto con los conductos alveolares y los sacos alveolares, que es los alvéolos prácticamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por fisiología nosotros sabemos que hay dos momentos en la respiración, la inspiración y la expiración. Entonces, el aire, o sea, el aire pasa desde las vías aéreas superiores y llega o finaliza hasta esta parte de acá, que son los alvéolos. Entonces, el aire es un flujo realmente, el que recorre todo el árbol traqueobronquial y culmina acá. Una vez acá, de una manera bastante general, el ventrículo derecho, por medio de la arteria pulmonar, rica en CO2, pero pobre en oxígeno, llega a los alvéolos y le entrega el CO2 para que los alvéolos durante la expiración, es decir, cuando sacamos el aire, saque ese CO2 a la periferia y los alvéolos le entregan oxígeno, ¿ya? Entonces, esta sangre se vuelve oxigenada y pasa por medio de las venas pulmonares a la aurícula izquierda y posteriormente a ventrículo izquierdo y a todo el cuerpo. Bien, continuamos. Algo no menos importante que nosotros debemos de recordar es la cavidad pleural. Entonces, la cavidad pleural es un espacio virtual entre la pleura parietal y la pleura visceral. Posee una capa de líquido mínima, pero que permite el movimiento entre ambas capas sin que haya fricción entre ellas. Esa es la función de la pleura. Entonces, es prácticamente la pleura visceral está adosada a los pulmones y la pleura parietal hacia los músculos que se encuentran en el tórax. Esto es muy importante porque nos va a permitir entender los hallazgos semiológicos. Lo que me importa a mí en esta noche es que ustedes entiendan el porqué de las cosas, no memoricen, porque si uno memoriza con el tiempo se le olvida, pero si uno entiende realmente, eso va a durar para toda la vida. Y no solo en la vida, sino que les va a ayudar a ser mejores profesionales. Bien, ya terminamos la anatomía, como vuelvo y les repito, o sea, es una medida, o se los he dado en una medida bastante general, porque no ese es el objetivo de la clase. Ahora vamos a entrar con el examen físico, pero antes hay que revisar ciertas características que nos van a servir para hacer un buen examen físico. Primero, yo he señalado estas tres, como vistas, referencias anatómicas y marcas anatómicas. Las vistas son las visualizaciones desde los pulmones, la visualización de los pulmones desde la superficie. Tenemos tres, vista anterior, vista posterior y vista lateral, que son dos, lateral derecha y lateral izquierda. Bien, empecemos con la vista anterior. Como ustedes logran ver en la diapositiva, la vista anterior se observa el lóbulo superior derecho y el lóbulo medio separados por la cisura horizontal. Entonces, cuando nosotros examinamos anteriormente en el hemitórax derecho, vamos a estar ante la presencia de los lóbulos superior y medio del pulmón derecho. Y con respecto al lóbulo superior izquierdo, cuando hagamos referencia al pulmón izquierdo.
En la vista posterior, ¿qué es lo que vamos a estar evaluando? Principalmente los lóbulos inferiores, tanto derecho como izquierdo, que se extienden desde T3 hasta T10 o T12 en algunos casos. Ahora bien, los que yo le mencionaba, vamos a tener dos vistas, vista lateral derecha y vista lateral izquierda. En la vista lateral derecha prácticamente solo vamos a ver el pulmón derecho y vamos a ver ambos lóbulos, que van a estar delimitados el superior por la cuarta y quinta costilla a nivel de la línea medio axilar. Y la vista lateral izquierda, que también vamos a observar el pulmón izquierdo y ambos lóbulos, que son los únicos que él posee, ¿verdad? Ahora vamos a abordar sobre las referencias anatómicas. ¿Por qué es importante las referencias anatómicas? Porque dependiendo de dónde se encuentren ciertos hallazgos, nosotros vamos a poder ubicarlos y de esta manera nosotros nos permite hacer un mejor abordaje del examen físico. Primero que nada, las referencias anatómicas que tenemos son los pezones que se encuentran a nivel de T4, ¿ya? El ángulo de Lewis, que es este de acá, que es una cisura o un desnivel entre el manubrio y el cuerpo del esternón. ¿Por qué es muy importante esto? Porque a este nivel se articula la segunda costilla, ¿ya? Y debajo de él tenemos el segundo espacio intercostal. Y de esa manera nosotros podemos seguir haciendo, ya ubicando el segundo espacio intercostal, nosotros podemos seguir delimitando los espacios intercostales. También la vértebra prominente, que esto está atrás, que corresponde a la séptima vértebra cervical y las clavículas. Vamos con las marcas anatómicas. Aquí están las líneas y las regiones que nosotros vamos a trazar imaginariamente. Eso nos va a servir, como ya lo he mencionado, para nosotros poder delimitar los hallazgos a simple vista. Por ejemplo, si el paciente tiene una tumoración, si tiene edema, si tiene una mancha, una mácula, si tiene un hematoma por ahí, o sea, para nosotros plasmarlo en nuestra historia clínica debemos de ser descriptivos, debemos de recalcar o señalar en qué área lo observamos. Entonces, para eso nos van a servir las líneas y las regiones. Primero, anteriormente, principalmente tenemos a la línea media external, que es una línea vertical que divide el esternón en dos. De ahí trazamos la línea medio clavicular, que es una línea en el punto medio de cada clavícula, verticalmente todas. Y la línea axilar anterior. Acá nosotros sabemos que la axila tiene dos pilares, pilar posterior y pilar anterior. Justo en el pilar anterior nosotros trazamos esa línea vertical y es la línea axilar anterior. Y en el pilar posterior trazamos verticalmente también y nos da la línea axilar posterior. Entre estas dos líneas tenemos a la línea medio axilar. En la vista posterior, como vuelvo y le repito, tenemos a la línea escapular y a la línea vertebral. Una vez nosotros trazado estas líneas verticalmente, después, ya en la siguiente diapositiva lo vamos a ver, si trazamos nosotros otras líneas pero horizontales, vamos a tener regiones, como pueden ver acá. Acá, ya aquí están las tres líneas que yo ya mencioné, y le añadimos una cuarta, que es la línea tercera costal, es decir, a nivel de la tercera costilla. Y como ya vimos que el ángulo de Lewis ahí se articula la segunda costilla, ya más o menos vamos a tener una idea
de dónde vamos a trazar esa línea, ¿ok? Y le vamos a añadir una quinta línea, que es la línea sexta costal, es decir, a nivel de la sexta costilla. Una vez ya delimitado eso, nosotros tenemos regiones. Y como pueden ver acá en la diapositiva, tenemos a la región, perdón, tenemos a la región supraclavicular, es decir, que está sobre la clavícula, la región infraclavicular, es decir, que se encuentra delimitada superiormente por la clavícula e inferiormente por la línea imaginaria trazada a nivel de la tercera costilla. Otra región es la región mamaria o área mamaria, que se encuentra delimitada por las dos líneas horizontales que hemos trazado imaginariamente. Y abajo de la línea sexta costal se encuentra el hipocondrio. En la cara posterior, de la misma manera, como pueden ver acá, aquí están las líneas que ya les mencioné, la línea vertebral, esta es la línea escapular y nos va a dividir también en regiones. Y vamos a trazar las líneas horizontales que nos van a determinar dichas regiones. Como pueden ver acá, la línea infraescapular, que es esta, está debajo de la escápula. Tenemos a la línea axilar posterior, que es esta de acá, y a la duodécima dorsal, es decir, a nivel de T12. Y las regiones que son un poco más tediosas, son un poco más complicadas, no como acá, pero los podemos dividir. La región supraescapular interna, que es esta de acá, la región supraescapular externa, o sea que es decir, está arriba de las escápulas, esas regiones, y las divide en dos. ¿Ok? Después tenemos a la región escapulovertebral, que se encuentra delimitada superiormente por la línea escapuloespinal e inferiormente por la línea infraescapular, la línea escapulovertebral, y ya en la última región, lo más bajo, por así decirlo, tenemos a la región infraescapular interna y externa. ¿Vale? ¿Por qué todo eso es importante antes de ahondar más en el examen físico propiamente dicho? Porque, como ya les repetí, nos va a ayudar a delimitar mejor los hallazgos que nosotros tengamos. Un momento. Ahí está. Entonces, una vez ya revisadas las vistas, las referencias anatómicas y las marcas anatómicas, ahora sí podemos empezar con el examen físico. Recordando las 4 técnicas esenciales y en este orden a nivel del tórax: inspección, palpación, percusión y auscultación. Empezamos con inspección. Algunas recomendaciones bastante generales, pues hay que guardar el pudor de paciente, recordar que en caso de hombres se le debe pedir que se quite la camisa para una mayor precisión a la hora de evaluarlo, y también guardar el pudor de las mujeres. Eso es importante, pero antes que nada establecer una buena comunicación, establecer confianza, establecer el rapport para que el paciente no se sienta intimidado, no le dé pena, sino que vea nuestra seriedad, que vea el trabajo, la competencia que nosotros tenemos para realizar el examen. Otra cosa muy importante a recalcar es la buena iluminación. Y tenemos la inspección, la vamos a hacer en las vistas que ya vimos, tanto anterior, ambas laterales y posterior. La inspección se divide en 2 vertientes: la inspección estática y la inspección dinámica. Vamos a abordar cada una, ¿ok? La inspección estática, ¿qué es lo que vamos a evaluar acá? Lo que vamos a evaluar es la forma del tórax, la simetría en las diferentes vistas
y observar la piel en busca de anormalidades, lo que yo le mencionaba, si tiene tumoraciones, si tiene hematomas, si tiene alguna mácula, si tiene petequias. Eso nos va a ayudar a nosotros a delimitar. Y así nosotros lo podemos transcribir en nuestra historia clínica de una manera bastante específica. No es lo mismo que, digamos, paciente presenta un hematoma en hemitórax izquierdo a nivel de la región mamaria, delimitado por la línea medio clavicular, a decir, el paciente tiene una mancha en el tórax, ¿me entiende? Entonces, para eso nos sirven las líneas. A la hora de plasmar, nos sirve como un lenguaje prácticamente. Y vamos a buscar datos de la periferia. Bien, en la forma del tórax, vamos a ver los diferentes tipos de tórax. Primero que nada, tenemos que entender lo normal. Vamos a ir abordando ciertas patologías o ciertos hallazgos que normalmente nos podemos encontrar con nuestros pacientes, pero tenemos que saber lo normal. El tórax normal, como pueden ver acá en la fotografía, como ustedes lo ven, no presenta ninguna, es simétrico, ¿ya? Su diámetro antero-posterior, aquí no se logra evidenciar bien, pero es menor que el diámetro transverso. Es un tórax normal. Esto es un adulto o un joven, más o menos adulto joven, pero también hay formas diferentes dependiendo de la edad. Por ejemplo, en los niños, en los recién nacidos, el tórax es cilíndrico y en los adultos mayores, debido a la edad, a procesos fisiológicos, el diámetro antero-posterior va aumentando por la misma cifosis fisiológica. Ahora bien, también vamos a empezar a ver los diferentes anormalidades que se nos pueden presentar con respecto al tipo de tórax. Empezamos con la escoliosis, que es una desviación lateral de la columna. Y como ustedes pueden observar acá en la imagen, este tórax pues ya no es simétrico, ¿verdad? El hemitórax, en este caso sería el hemitórax derecho, está incluso más arriba que el hemitórax izquierdo, ¿ok? La cifosis es una alteración en el plano sagital debido a la exageración de la curvatura normal de la columna vertebral, ¿ya? Es decir, va a estar aquí afectado el diámetro anteroposterior y en este el diámetro transverso. Continuamos. ¿Qué otra anormalidad podemos encontrar? El tórax en tonel. ¿Por qué se caracteriza este? Porque hay un aumento del diámetro anteroposterior, como ustedes logran ver acá en la diapositiva, aumento del diámetro anteroposterior, y las costillas son más horizontales, hay una cifosis y un ángulo externar prominente. ¿En qué pacientes nosotros vamos a encontrar este tipo de tórax? En asma o en enfisema. Entonces, desde ahí nosotros viene el ojo clínico cuando nosotros evaluamos a los pacientes. Seguimos con el pectum carinatum o pecho de pollo, lo mencionan algunas literaturas, que es una protrusión externa prominente a nivel del esternón. Estos son anormalidades congénitas, ¿verdad? Igual que el pectus excavatum, que es una excavación de la parte inferior del esternón, por encima de la apófisis sifoides, como ustedes pueden ver acá. Tanto el pectus carinatum como el pectus excavatum son anormalidades que son congénitas en la mayoría de los casos. Y ustedes al ver eso, ustedes ya pueden definir el tipo de tórax a la hora de redactarlo, ¿verdad? Eso es importante. La simetría, ya hablamos un poco, vamos a observar, vamos a buscar abnormalidades en la piel y búsqueda de datos en la periferia. Esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque si los pacientes nosotros tenemos que evaluarlos, tenemos que evaluar la piel, si presenta cianosis, cianosis distal, cianosis central, si presenta acropaquias. Esto nos orienta a nosotros de que el paciente es un paciente con alguna
patología crónica de origen respiratorio o de origen cardíaco. Y también la palidez, ¿verdad? Pero con esto sí, por eso es bueno y por eso yo recalco una buena iluminación, ¿ya? Porque no vayamos a caer en el sesgo que algunos pacientes sí tienen un poco el color, su tez es un poco pálida, pero o sea, no es que sea por un proceso patológico, ¿verdad? Bien, ahora vamos con la inspección dinámica. Aquí, ¿qué es lo que vamos a determinar? La frecuencia respiratoria. Lo normal es de 12 a 20 respiraciones por minuto. También vamos a observar, miren eso que importante, el patrón respiratorio, el ritmo, o sea, patrón o ritmo, la amplitud del mismo y algo que he venido recalcando, que la expansión debe ser simétrica, es decir, que ambos hemitórax se expandan. Y vamos a abordar un poco sobre los tipos de patrones respiratorios. Primero que nada, tenemos que nosotros conocer lo normal, porque si nosotros conocemos lo normal, ya cuando se presente algo que está fuera de lo normal, va a ser fácil para nosotros identificarlo. Empezamos. Una respiración normal es una respiración regular, cómoda, a una frecuencia de 12 a 20 respiraciones por minuto. Ya, por eso es importante que hagamos una buena toma de los signos vitales, que también previo al examen físico ya vamos a tener una idea. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros no nos encontramos con una respiración normal? Vamos a tener las diferentes anormalidades que se presentan. Primero, permítanme, vamos a tener o vamos a abordar las alteraciones de la frecuencia. Es decir, la taquipnea. Taquipnea es un aumento de la frecuencia respiratoria mayor a 20 respiraciones por minuto. Tenemos lo contrario, que es la bradipnea, que es una frecuencia alterada a menos de 12 respiraciones por minuto. ¿En qué casos nosotros vamos a encontrar una bradipnea? En aquellos pacientes que puedan tener un trastorno neurológico, una infección o un trastorno electrolítico. Ahora vamos a hablar con alteraciones de la amplitud. Es decir, esto es más que todo con la cantidad de aire que entra y sale durante la inspiración y la expiración. Tenemos la hiperventilación o hipernea, que es evidentemente hay un aumento de la frecuencia, pero también hay un aumento en la amplitud. Si se fijan, son más profundos la inspiración y la expiración en comparación de estas y en comparación de estas. Debemos de tener bastante cuidado porque una hiperventilación, o sea, nosotros la podemos causar si el paciente se siente muy observado por nosotros, pero también hay cuadros patológicos que nos pueden orientar a una hiperventilación, es decir, en pacientes, eso es un mecanismo de protección, por ejemplo, en aquellos pacientes que tienen una fractura de costilla y al realizar el movimiento de la respiración, eh, les causa dolor. También lo podemos evidenciar en pacientes con hepatomegalia o ascitis. ¿Qué otro tenemos? El atrapamiento aéreo. Como nosotros ya vimos, como ustedes pueden ver, en la inspección estática y la inspección dinámica ya nos va orientando. El atrapamiento aéreo es una dificultad creciente para expulsar el aire, es decir, más aire va quedando atrapado dentro de la caja torácica. Entonces, por eso es que los pacientes con asma o con enfisema o con un EPOC, que es enfermedad pulmonar obstructiva crónica, van a presentar un tórax entonel. ¿Por qué? Porque va a haber un atrapamiento de aire. Seguimos con alteraciones del ritmo.
tenemos a la respiración de Cheyne-Stokes. Como ustedes pueden ver acá, se caracteriza porque hay un aumento creciente de la inspiración, ¿ya? Y después empieza a descender. Y después llega un periodo de apnea y se repite. Como ustedes pueden ver acá, perdón, el ritmo está alterado, es decir, no lleva una secuencia. Cada momento de la respiración, tanto inspiración como expiración, es diferente en cada uno. Aquí va aumentando, ¿ya? Empieza a decrecer, llega a la apnea y empieza otra vez el ritmo. Tenemos también otra del ritmo que es la respiración de Kussmaul. Y recordando lo que mi compañero Benjamín abordaba en ponencias pasadas, que se da en una acidosis metabólica. Como ustedes pueden ver acá no hay un ritmo, es una respiración rápida, profunda y muy trabajosa, quejumbrosa, mencionan los libros. Tenemos también la respiración de Biot. Es no bastante similar, pero se caracteriza por periodos de apnea intercalados de forma irregular, con una secuencia que es desorganizada. La diferencia, algo que nos permite diferenciar de la respiración de Cheyne-Stokes, que la de Cheyne-Stokes lleva hasta cierto punto un ritmo, es decir, apnea y empieza otra vez creciendo, decreciendo, apnea, creciendo, decreciendo, apnea. En cambio, aquí en la respiración de Biot no sabemos en qué momento nos va a dar la apnea, como ustedes pueden ver acá. Y algo, pues, el suspiro también se puede catalogar como una alteración del ritmo, son respiraciones más profundas intercaladas con la frecuencia. También algo que nosotros debemos de evaluar en la inspección dinámica es si el paciente presenta retracciones o tirajes. ¿Qué nos va a orientar a nosotros? Bueno, que tiene una dificultad respiratoria, es decir, tiene dificultad para transferir ese flujo de aire desde la periferia hacia los pulmones. Eso es un tiraje, una retracción subcostal, para los que no lo conocen. Y hay tres, ¿verdad? El subcostal, el intercostal, el supraclavicular e infraclavicular, ¿verdad? El subcostal es el más grave de todos. Entonces, si nosotros vemos un paciente que está taquipnéico, que tiene retracciones o tirajes subcostales, aparte de eso, tiene cianosis, tiene aleteo nasal, eso nos orienta a nosotros que el paciente está en una dificultad respiratoria. Bien, vamos con la palpación. En la palpación vamos a evaluar la expansión del tórax. Si bien es cierto, anteriormente nosotros en la inspección dinámica nosotros evaluamos que la respiración, que ambos hemitórax se debían expandir, pero aquí lo terminamos de corroborar. Las técnicas semiológicas utilizadas son complementarias y por eso para realizar la expansión y para realizar la evaluación de la expansión del tórax, nosotros nos vamos a situar detrás del paciente y vamos a colocar los pulgares en las apófisis vertebrales a la altura de la décima costilla y con las palmas en contacto con la superficie posterolateral, como pueden ver acá. Y nosotros vamos a ver cómo en la respiración tranquila o normal se van a separar los pulgares. Y también se le solicita al paciente que haga una inspiración profunda para determinar aún más la separación de los pulgares. ¿Ok? Y o sea, lo normal es que sea simétrico, que al separarse, por ejemplo, al inspirar, ambos pulgares se desplacen hacia afuera. ¿Ya? Vamos a hablar sobre el frémito táctil, que es una vibración palpable de la caja torácica producto del habla. El frémito se palpa mejor en la zona paraesternal, bueno, que aquí no está evidenciado, a nivel del segundo espacio intercostal.
se le debe decir al paciente que diga la palabra 3, árbol o 33 y se va a palpar sistemáticamente. Esto lo podemos hacer ya sea con las manos o con las caras cubitales de las manos. A la hora de nosotros colocar las manos debe ser un tacto ligero y firme. Esto es muy importante. El frémito táctil, como nosotros sabemos que cuando nosotros hablamos son vibraciones que se producen a nivel de las cuerdas vocales que se ubican en la laringe. Estas vibraciones se transmiten a lo largo de todo el árbol traqueobronquial. Es decir, van a llegar hasta las regiones más de la laringe, va a pasar por la tráquea, los bronquios, a los bronquiolos. Va a llegar esa vibración. Y esto es algo muy importante, ¿ya? Porque según los hallazgos que ahorita los vamos a ver, nos va a ayudar a entender por qué el frémito va a estar disminuido o ausente o va a estar aumentado. La expansión del tórax, como les dije, debe ser simétrica, pero en caso que sea simétrica, es decir, que solo un hemitórax se expanda, ¿en qué caso lo podemos encontrar? Bueno, en un derrame pleural, es decir, derrame pleural se caracteriza porque hay una acumulación de líquido en la cavidad pleural, que nosotros ya lo abordamos anteriormente, ¿ya? Que va a impedir que el pulmón se expanda correctamente. En un neumotórax, en una atelectasia, que eso es el colapso de los alvéolos. Y simétrica. Cuando me refiero a simétrica, no se va a confundir, sino que hago énfasis que ni de ninguno de los dos hemitórax hay un movimiento. Entonces, ¿en qué pacientes lo vamos a encontrar? En pacientes con EPOC, que va a estar disminuido la expansión torácica. Como hay un atrapamiento aéreo, es decir, ya no va a poder, por así decirlo, ingresar más aire, entonces por eso va a estar disminuida la expansión torácica. Ahora vamos a ver los hallazgos que podemos tener en el frémito táctil, que puede ser disminuido o aumento. ¿Se recuerdan que yo les dije de que cuando nosotros hablamos se producen vibraciones que viajan a lo largo del todo el árbol traqueobronquial? Esto es importante conocerlo, porque de manera bastante escueta, si ponemos en los estados, por ejemplo, sólido, el líquido y el aire, las vibraciones se transmiten mejor en lo sólido, más o menos en el agua, y se transmiten mal en el aire. Entonces, conociendo nosotros eso, nosotros vamos a saber el por qué hay una disminución o un aumento del frémito. ¿En qué casos va a haber una disminución? Bueno, en un enfisema. ¿Por qué? Porque hay aire, o sea, el paciente, su tórax, hay aire atrapado. Entonces, como el aire no es un buen conductor de las vibraciones, por eso va a haber una disminución del frémito. Derrame pleural. ¿En qué casos? Sí, el derrame pleural es una acumulación de líquido, pero recuerden que esto no es del pulmón, sino que esto es de la cavidad pleural. Entonces, por eso va a estar disminuido. Y por eso nosotros no lo no vamos a sentir el frémito. ¿Por qué? Porque el frémito, aunque viaje por el árbol taquiobronquial, pero como hay un derrame pleural, no nos va a permitir sentir el frémito. También un edema masivo y una obstrucción bronquial. ¿Por qué una obstrucción bronquial? Es decir, no hay paso de aire. Si no hay paso de aire y nada, no vamos a sentir prácticamente nada. ¿Cuándo va a estar aumentado? Bueno, cuando haya líquido o masa dentro de los pulmones. Por eso es que en el derrame no hay. No es porque sí es cierto, el agua o sólido sí conduce mejor, pero esto es fuera de los pulmones, ¿ya? Entonces, vamos a tener un aumento cuando la masa o el líquido esté en los pulmones, es decir, en los alvéolos, en el parénquima pulmonar. Es que lo podemos tener en una consolidación pulmonar, es decir, en una neumonía, en una tuberculosis en estados iniciales o en tumoraciones.
también nosotros tenemos que explorar la tráquea. Para ello, nosotros con nuestro dedo índice lo colocamos en la escotadura supraesternal, que es esta de acá, y con el dedo índice vamos a rodear, por así decirlo, las superficies clavicular, o sea, el borde el borde superior de las clavículas, perdón, y ese debe ser simétrico. Y también que la tráquea, nosotros, bueno, tiene que estar en la línea media. Y eso lo podemos hacer colocando nuestros pulgares de esta forma. Y ahora vamos a ver en qué casos va a haber una desviación de la tráquea, porque lo normal es que la tráquea debe estar situada en la línea media. Pero en qué caso nosotros vamos a encontrar con una desviación de la misma, en una pérdida de volumen por cirrosis, atelectasia, que va a tirar la tráquea hacia el pulmón afectado. Es decir, por ejemplo, si acá el paciente presentara atelectasia masiva, entonces la tráquea se va a desviar hasta ese lado, o sea, hacia el pulmón afectado. No así el derrame pleural, que por ejemplo, si acá del hemitórax derecho tenemos un derrame pleural, la tráquea se va a desviar hacia el lado opuesto, ¿ya? Y los tumores mediastínicos anteriores que la van a desplazar hacia atrás. Ahora vamos a seguir con la percusión. Hay una secuencia, que eso lo dice Mosby, ¿verdad? Que va enumerando los sitios de percusión que ellos recomiendan, como pueden ver acá, 1, 2, 3, 4. Lo que sí es bastante importante recalcar es que debe ser comparativo, es decir, si nosotros vamos percutiendo, no vamos a percutir primero acá, no, tiene que ir mi tórax izquierdo, derecho, derecho, izquierdo, izquierdo, derecho, y así sucesivamente. Es decir, tiene que ir comparativo, porque así nosotros vamos a tener los hallazgos, o vamos a poder comparar los hallazgos. No así en caso que sea, si vamos a percutir en la cara lateral, ¿verdad? Que ahí solo estamos evaluando un pulmón. Entonces, valorando la secuencia, empezando posterior primero, para explorar el dorso tenemos que decirle que el paciente esté sentado con la cabeza inclinada hacia adelante y los brazos doblados por delante, como ustedes pueden ver acá. Esto lo que hace es que desplaza las escápulas lateralmente, exponiendo los pulmones, ¿ya? En las líneas paravertebrales. O en las regiones, perdón, regiones paravertebrales. O las líneas paravertebrales. Entonces, ¿qué es lo que nosotros esperamos? Ya, seguimos la secuencia. Pueden ver acá 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Bien, como ya mencioné, va a ir comparativo y anterior también. Lo vamos a percutir, pero de una manera comparativa. ¿Ya? ¿Qué es lo que nosotros esperamos o qué es lo normal encontrar que sea resonante? Ese es el sonido que nosotros esperamos. Entonces, el ruido normal, como ya les mencioné, es que sea resonante. Pero, ¿qué cambios o qué variantes nosotros podemos encontrar? Una hiperresonancia, es decir, se escucha una hiperresonancia, se va a escuchar más fuerte el sonido emitido a la hora de percutir. Cabe recalcar que debemos aprender a realizar una buena técnica de percusión, y una hiperresonancia lo vamos a tener asociado a una hiperinsuflación,
que va a ser indicativo pues de un enfisema, neumotórax o asma, es decir, hay atrapamiento del aire, por eso es que va a sonar un poco más fuerte, pero podemos tener una variante, ¿ya? Que es la matidez. ¿En qué casos vamos a o sea, si nosotros percutimos a un paciente a nivel de tórax y escuchamos mate, podemos pensar que el paciente tiene una telectasia y aparte de eso, si tiene dificultad respiratoria, una neumonía en caso de fiebre o incluso un derrame pleural, que como les vengo diciendo y les vengo recalcando, las técnicas nos van a ayudar a delimitar mejor o nos van a ayudar a pensar mejor o a hacer un diagnóstico más certero. Porque si se fijan acá, por ejemplo, una neumonía de un derrame pleural, la neumonía presenta fiebre, un derrame pleural incluso si es un proceso infeccioso como una pleuresía, es decir, que hay un proceso, un exudado a nivel de la cavidad pleural, ambas producen matidez, pero la otra técnica semiológica nos lo van a corroborar. Uno de estos es el frémito, que en el derrame pleural iba a estar ausente, pero en la neumonía, como la neumonía causa consolidaciones, va a estar aumentado. Entonces, nosotros podemos ir correlacionando cada una de ellas y nos va a ir delimitando mejor el diagnóstico del paciente. Y ya para ir finalizando, vamos a abordar la auscultación. Esto es una secuencia que es igual, o sea, es casi que lo mismo que se realiza para la percusión, se puede realizar esta misma secuencia. Ojo, esto es una secuencia que nos lo da el libro, pero nosotros la podemos alternar, es decir, podemos empezar anterior, con la vista anterior primero, nos vamos a las laterales, posteriores, anterior, posterior. El punto es que nosotros llevemos una secuencia y que lo vayamos haciendo de manera comparativa, ¿ya? Entonces, para la auscultación le vamos a pedir al paciente que se siente erguido, que respire lenta y profundamente a través de la boca, con la boca un poco abierta, ¿verdad? Tampoco, o sea, muy abierta, sino que lo normal, como una respiración por la boca, y vamos a colocar el diafragma del estetoscopio y le vamos a pedir al paciente que inspire. Algo que es muy importante que nosotros debemos de tener en cuenta es que a la hora de auscultar, por ejemplo, el tórax, o sea, la cara posterior, se le debe de pedir al paciente que adopte la misma posición que adoptó cuando hicimos la percusión. Algo que también nosotros debemos de recalcar es que no se debe de mover el paciente. Y también la ropa es un factor determinante, es decir, que a la hora de realizarlo, que el estetoscopio no tenga mucho contacto con la ropa. ¿Por qué? Porque nosotros podemos pensar que tiene, que más adelante lo vamos a abordar, un ruido adventicio que nosotros podemos pensar que es anormal y cuando no es así, sino que es porque el paciente se movió o tuvo un roce con la ropa. Entonces debemos de tener bastante cuidado con esto. Bien, es lo que nosotros vamos a encontrar. Primero que nada tenemos que aprender qué es lo que andamos buscando. Si estamos ocultando es ruido, entonces son los ruidos respiratorios y son el producto del paso del flujo del aire a través del árbol tráqueo-bronquial. Es decir, lo que yo les mencioné en un principio, que es el aire inspirado que pasa por toda la vía aérea superior, vía aérea inferior y hasta los alvéolos y sea el intercambio y todo eso. Entonces, para esta parte de la ponencia sí necesito de su mayor atención y pues si se pueden subirle el volumen al teléfono o ponerse audífonos si los tienen o en un lugar que les permita a ustedes escuchar bien. ¿Por qué? Porque esto es la semiología. Nosotros debemos de aprender
lo normal, ¿ya? Entonces, si estamos ocultando, porque todo lo demás que hemos visto del examen físico era visual más que todo, pero acá vamos a ocupar nuestro sentido del oído. Entonces vamos a escuchar los ruidos normales, que son tres: bronquial, broncovesicular y el murmullo vesicular. Así que por favor, pónganse audífonos, o si están en un lugar con mucha interferencia, retirarse de ahí y para que ustedes logren escuchar bien. ¿Qué es el sonido bronquial? Bueno, las características son de tono e intensidad mayor. ¿Y dónde lo vamos a ocultar? Principalmente en la tráquea, como ustedes pueden ver acá. Entonces, ¿cómo se escucha el sonido bronquial? Permítanme. Me dicen si lo escuchan. ¿Ya? Ese es el sonido bronquial, es decir, ese flujo de aire, así se escucha. ¿Y por qué es así? Porque, como ya les había mencionado, lo que me importaba a mí era el diámetro. ¿Por qué? Porque la tráquea es de gran calibre, es decir, el diámetro es grande en comparación de las otras ramas del árbol traqueobronquial. Vamos ahora con el broncovesicular. ¿Dónde los vamos a identificar? Sobre los bronquiolos principales, ¿ya? Que dijimos que se dividían a nivel de T4 o T5. El tono e intensidad, pues no son moderados, es más bajo que el bronquial, ¿ya? ¿Por qué? Porque el flujo de aire va experimentando cambios conforme pasa de una estructura de diámetro mayor a una de diámetro menor, ¿ok? Entonces, ¿dónde vamos a auscultar el bronco vesicular? Bueno, a nivel de los bronquios principales, ¿ok? ¿Y cómo se escucha el ruido o sonido broncovesicular? Espero lo hayan escuchado. Bueno, quiero ver. Voy a irme al chat y me dicen si lograron escuchar los ruidos. No sé si se logró escuchar. Ok, continuamos entonces. Bien, entonces seguimos ahora con el murmullo vesicular. Las características, bueno, es de tono e intensidad bajo que se escuchan sobre el tejido pulmonar sano. Y lo vamos a auscultar en estas partes de acá, es decir, en el parénquima pulmonar. Este quizás no lo van a escuchar muy bien porque, o sea, es más suave. Bien, entonces nosotros ahora que ya sabemos lo normal, cuáles son los ruidos, entonces si ustedes escucharon la inspiración, la expiración, cómo era o cómo era la característica de estos ruidos, ahora nosotros sí vamos a poder determinar los ruidos adventicios o agregados que son anormales. Eh, La mayoría de ruidos anormales que se oyen durante la auscultación están superpuestos sobre los respiratorios normales, ¿ya?
vamos a escuchar el estridor. Bueno, el estridor es un ruido anormal, chillón y musical, causado por la obstrucción a nivel de la laringe o tráquea. ¿En qué casos lo podemos escuchar? En casos de aspiración de cuerpo extraño o una traqueomalacia. Entonces, por eso es importante lo que yo les mencionaba de los diámetros, porque si ustedes se fijan, el estridor se va a presentar acá en la tráquea o en la laringe, es decir, de mayor calibre, de mayor diámetro, y se escucha más o menos así. Más o menos así se escucha el estridor. Entonces, al escuchar nosotros esto en el examen físico, nosotros ya vamos orientando. Tiene una obstrucción a nivel de vía aérea inferior, a nivel de la tráquea, de la laringe, ¿ya? Seguimos con el roncus. Bueno, son más profundos y más retumbantes, más que todo durante la expiración, y son producto del paso de aire a través de una vía obstruida por secreciones espesas. Algo característico de los roncos es que desaparecen después de que el paciente tose y se pueden presentar en caso de una traqueobronquitis o una bronquitis, ¿ya? Entonces, ¿cómo se escucha el roncos? Si logran escuchar esto, si lograron escuchar, son más que todo expiratorios. Entonces, esto nos va a nosotros orientando a dónde está la obstrucción. Como pueden ver, todo tiene una razón de ser. Si es el estridor, ¿por qué se escucha estridor? ¿Por qué se escucha así? Ah, bueno, es por el calibre. El roncos, ¿por qué se escucha así? Ah, porque hay una alteración a nivel de los bronquios causado ya sea por un broncoespasmo o secreción, ¿ya? Que influye también que influye también su diámetro de él. Seguimos con la sibilancia. Si se fijan, nosotros vamos bajando por todo el árbol tráqueo-bronquial. Aquí la tráquea, bronquios, vamos con las sibilancias. Las sibilancias son un sonido musical continuo de tono agudo, es decir, nosotros las escuchamos como un pitido y son más que todo se oculta mejor en expiración. Y esto también es característico del asma, ¿ya? Y en los niños también de bronquiolitis, los niños con bronquiolitis, o sea, los bebés lo pueden presentar. Algo característico también que debemos nosotros evaluar o es que vayamos a la hora de hacer el examen que sea comparativo, ¿ya? Bueno, en el caso del estridor, pues solo hay una tráquea, ¿verdad? Entonces, al auscultarlo, más que todo lo vamos a escuchar a nivel de la línea media. Los roncos lo podemos escuchar a nivel de la línea paraesternal, ¿ya? Pero de ambos. Y las sibilancias, ojo con esto, deben estar presentes en ambos campos pulmonares. ¿Por qué? Porque si nosotros escuchamos, más que todo eso se da en niños, si vemos que el niño tiene dificultad respiratoria y a la hora de nosotros realizar el examen físico, el niño presenta sibilancia, pero ojo, ojo, es solo en un hemitórax, es decir, es solo en un pulmón, nosotros podemos pensar en un cuerpo extraño, ¿ya? Como yo le expliqué arriba. Pero si tenemos en ambos campos pulmonares, puede estar producido por un broncoespasmo o asma. Y lo vamos a auscultar. Este es el paso más que todo de los bronquios, casi que los bronquios terminales y los bronquiolos es donde lo vamos a auscultar. Es, digamos, casi llegando ya a los alvéolos.
y se escuchan así. Ya, es lo que la literatura nos dice, que es con un sonido musical, que es de prevalencia expiratoria, pero también puede estar en inspiratoria. Y eso es otra diferencia, ¿ya? Porque cuando nosotros pensamos en un cuerpo extraño, la sibilancia es inspiratoria, en cambio, en el asma es expiratoria. Ahora bien, también se puede presentar en los niños, en los bebés, una bronquiolitis que en un principio puede ser expiratoria, pero después son tanto inspiratorias como expiratorias, y es decir, que ese niño se está complicando más. Y si las dejamos, si en el bebé nosotros escuchamos sibilancias y después ya no las escuchamos, ojo, ese niño está bien mal porque ya no hay paso de aire. Es decir, la obstrucción es total. Seguimos bajando a nivel del árbol traqueobronquial. Y ahora sí, vamos con los alvéolos, ¿ya? Entonces, aquí vamos a escuchar crepitantes. Los crepitantes que anteriormente se llamaban estertores, son ruidos que se escuchan más que todo durante la inspiración y pueden ser discontinuos y discretos. Estos pueden estar presentes en neumonía y en un edema de pulmón, ¿ya? Entonces, ¿cómo se escuchan los crepitantes? Entonces, todos estos ruidos a nosotros nos orientan que a qué nivel se encuentra una obstrucción o una alteración, ¿ya? Como les digo, todo tiene una razón de ser. Los roncos no son roncos porque sí, las sibilancias no son sibilancias porque sí, sino que todo tiene una explicación. Entonces, eso es lo que nosotros debemos entender, saber el porqué de las cosas y no memorizarlas. Seguimos con el último ruido adventicio, que es el roce pleural. El roce pleural es un ruido que se produce evidentemente fuera del árbol traqueobronquial. Es de un tono más bajo, como un tipo chirrido crujiente, y es producto de las superficies inflamadas y engrosadas, es decir, la inflamación de la pleura parietal y de la pleura visceral. ¿En qué caso los vamos a escuchar? Bueno, en caso de una pleuresía, que es una alteración propiamente de la cavidad pleural, que hay una inflamación de las dos pleuras. ¿Y cómo se escucha el roce pleural? Bien, ya para ir finalizando, lo único que nos queda abordar es la auscultación de la voz, que lo normal es que, bueno, la voz hablada transmite sonidos hacia los campos pulmonares. Y lo normal es, pues, que esos sean un poco atenuados y que no se logre diferenciar exactamente la voz. Y se auscultan en la zona medial, es decir, a nivel de los bronquios, ¿ya? Entonces, esta parte del examen se correlaciona con el frémito, es decir, con la palpación. ¿Recuerdan la explicación que yo les di de que esas vibraciones en los sólidos se transmiten mejor, en lo líquido más o menos, y el aire que no transmite bien esas vibraciones? Lo mismo pasa con la voz. Entonces vamos a tener ciertas alteraciones, una broncofonía, es decir, aumento en la claridad e intensidad
de los sonidos hablados. Es decir, nosotros colocamos el estetoscopio, le pedimos al paciente que nos diga 33, que nos diga árbol, y si nosotros logramos escuchar con claridad, es decir, como que si el paciente nos estuviera hablando directamente al estetoscopio, eso es una broncofonía. ¿Y en qué caso lo podemos hallar? Bueno, en pacientes que presenten consolidaciones, tumoraciones, es decir, algo sólido del parénquima pulmonar, insisto. ¿Qué es la pectoriloquia áfona? Es decir, que en este caso, la condensación o aquella alteración es un poco más grave, tanto así que el paciente puede decir susurrando la palabra 33, árbol, ¿ya? Lo puede decir susurrando, pero nosotros lo escuchamos, o sea, normal, como que se estuviera hablando normal. Entonces es una complicación ya mayor que la broncofonía. Y tenemos la egofonía, que eso es un aumento de la intensidad de la voz y un tono nasal. Algunas literaturas lo describen como voz de cabra, que también tiene que ver con las consolidaciones que se presentan en la neumonía. Y tenemos la disminución de la intensidad de la voz. ¿En qué casos? Bueno, en pacientes con enfisema, en pacientes con EPOC, ya que hay un atrapamiento aéreo. Entonces, como hay más aire, hay menos capacidad de transmitir tanto las vibraciones en el frémito táctil como la transmisión de la voz. Bien, esto es lo que tenía que abordar sobre examen físico. Espero haber aportado un poco, aclarado dudas. Y pues pueden seguirnos en nuestra página, como estamos en Facebook como Medicina Interactiva SB, en Instagram como Medicina Interactiva SB. Y este video lo estaremos subiendo en nuestro canal de YouTube, en SB Medicina Interactiva, que pueden revisar. Nosotros compartimos un poco de conocimiento, ya repasar un poco aquellos aspectos que se nos pueden llegar a olvidar. Y ha sido un gusto para mí estar con ustedes el día de ahora. Y me voy a despedir con una frase. Es mucho más importante saber qué tipo de paciente tiene una enfermedad que qué clase de enfermedad tiene un paciente, ¿ya? Entonces, eso sería todo. Gracias por su atención y espero les haya sido de utilidad y haya permitido aclarar ciertas dudas que ustedes tenían, y cualquier consulta, pues estamos a la orden, y en lo que yo pueda ayudarles, pues con gusto, y muchas gracias.